Muy bien, les doy la bienvenida nuevamente. Vamos a ver ahora, ya concluimos con el módulo 5, el repaso de aquellos artículos del decreto 351. Vamos ahora a abocarnos a las relaciones que vamos a tener que mantener con otras áreas de la empresa y ver cuáles son, como mínimo, las cuestiones que vamos a tener que combinar, que coordinar, que controlar que se hagan, que responder por cuestiones que tengamos que hacer nosotros con distintas áreas de la empresa. Todo esto que voy a plantearles es para empresas de mediana envergadura, o donde se cuenten con estos servicios en forma separada. Pueden encontrarse con empresas que todo lo que sea mantenimiento lo tercericen, con lo cual sí tendremos que ponernos de acuerdo con la gente que viene para realizar un trabajo interno, pero que es externa. Eso cumplirá, tendremos que cumplir nosotros, con la función de requerirle todo lo que haga a una contratación externa o a un subcontratista. Pero en ese caso particular tendremos que ver cómo hacemos con las fichas, los controles, las planillas, que necesariamente hay que realizarlas en forma interna y tenerlas a disposición para el caso de una inspección. En otros casos, donde solo una persona que hace mantenimiento cumple además otras funciones, o el encargado del sector es el que hace el mantenimiento, bueno, en esas circunstancias tendremos que ver cómo adaptamos todo esto que yo les voy a explicar. Pero esto sería, insisto, para esos casos particulares, una cuestión como de máxima de cumplir todo esto con los dos o tres, o con el responsable o con el dueño de la empresa. En casos en que existan división de responsabilidades, lo aconsejable es que tengamos las reuniones pertinentes y en función de eso avanzar en los temas de higiene y seguridad del trabajo. Voy a compartir en este momento la pantalla y ahora vamos a ver la unidad 6 en el módulo 6. Iniciamos esto con la relación que debemos tener con el médico laboral. Ya les expliqué, ya lo charlamos, ya lo van a ver, que la relación en términos generales en empresas pequeñas y en algún caso en empresas medianas con la relación con el médico laboral no siempre es lo fluida que uno desearía. O porque el servicio de medicina laboral que está contratado es simplemente un control de ausentismo y termina en que el médico solo verifica el estado de salud de la persona. En caso de que sea una enfermedad profesional o un accidente, se deriva automáticamente a la RT. Entonces, esto hace, o porque no se justifique desde el punto de vista de la cantidad de personas que tiene una empresa, si son poquitas, que haya un servicio que venga o que cumpla todo lo que marca la reglamentación, que es obligatorio, que debiera cumplirse, pero que en términos generales no se cumple y no se exige. La realidad es que cuando viene una inspección, dice médico laboral, uno le presenta la documentación de una clínica y de un médico laboral, pero de allí a que el médico laboral esté a disposición, por ejemplo, de nosotros o del Servicio de Higiene y Seguridad para dar capacitaciones, no siempre eso es viable. No obstante, para aquellos casos en que se pueda, lo que se debiera tomar como cronograma de reuniones con el médico son las siguientes. Primero, cuando vamos a incorporar nuevo personal, vamos a suponer que la empresa debiera informarme, tengo que tomar 3 personas para tal sector. Debiéramos relacionarnos con el médico laboral para que cuando haga el examen preocupacional
Normalmente, cuando se hacen exámenes preocupacionales, el gerente de Relaciones Humanas establece con el médico laboral cuáles son las características del personal que requiere, y en función de esas características también se establece, por ejemplo, vamos a contratar 3 personas para que levanten pesos de 20 kilos, de 25 kilos, para colocarlo en una estantería, porque va a trabajar en el depósito y va a tener que hacer esfuerzo. Bueno, el médico deberá saber esto para el examen preocupacional, para que aquellas personas que tengan problemas musculares o que tengan problemas óseos no van a poder cumplir con las características que se requieran. Entonces, para la incorporación de nuevo personal, debemos tener con el médico laboral este intercambio de opinión entre las características del examen preocupacional y el puesto que va a ocupar la nueva persona. Para los controles periódicos y la confección de las planillas de riesgo para entregar a la RT, también es conveniente que esto quede consensuado con el médico laboral. Nosotros vamos a establecer las planillas de riesgo y el médico laboral deberá suscribir también que coincide con nuestros riesgos, o podrá aportar que él entiende que puede haber riesgos, otros riesgos, mayores riesgos o distintos riesgos. Con respecto a los riesgos de enfermedades por actividades particulares o por trabajadores en particular, va a haber sectores donde haya ciertos riesgos que para la mayoría, supongamos, trabajamos con material irritantes de la piel. Aquellas personas que no tengan problemas en la piel, que no tengan problemas dérmicos, pues no tendrán demasiado inconveniente. Aquellas personas que sean alérgicos, pues sin duda van a tener un riesgo accesorio. Aquí el médico es quien puede establecer si determinados productos pueden o no, en particular para ciertas personas, afectarlas. A esto me refiero con el tema de zonas con determinadas particularidades e individuos que tienen particularidades propias. En todos aquellos casos en que tengamos denuncias, seguimientos de enfermedades o de accidentes, tanto en la producción como en el periodo de recuperación y reincorporación de personal al alta, tenemos que estar en contacto. El médico nos deberá decir: mirá, que fulano de tal, que tenía por enfermedad 90 días, ya se recuperó, ya regresa a trabajar, se va a incorporar. En el área de recursos humanos nos dirán: fulano de tal, nos deberían decir, va a ingresar nuevamente, pero con ciertas características. Está en recuperación, ya puede volver a trabajar, pero no puede hacer esfuerzo. Entonces, habrá que reubicarlo dentro del sector, o habrá que hablar con el encargado para, con estas características del reingreso, que la persona no termine sumando un riesgo accesorio. Este tema de las enfermedades y los accidentes, sin duda, deben ser discutidas y conversadas con el Servicio de Medicina Laboral. Cuando tenemos que elaborar los informes de enfermedades profesionales de accidentes del trabajo, hay básicamente 3 áreas que deben participar. El área de personal, por las características y los antecedentes y la documentación de la persona enferma o accidentada. El área de medicina laboral, por todas las características que competen a la fisiología de lo ocurrido. Y el servicio de higiene y seguridad del trabajo, para ver las causas y las correcciones que se deben hacer. Toda esta documentación, que se elabora en esta forma más o menos tripartita, pero que recae prácticamente siempre sobre el Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo, es la que tendremos que ver después con el preventor de la aseguradora de riesgo de trabajo, para que establezca
qué modificaciones hay que hacer, qué protecciones hay que poner, qué capacitaciones, o sea, una vez analizado la causa raíz del accidente, una vez estudiado el por qué ocurrió y cómo se podía haber evitado, en conjunto con la ART, nosotros plantearemos lo que hemos hecho o lo que pensamos hacer, la ART verá si es suficiente o aportará alguna cuestión más, pero en principio el informe se elabora entre el médico laboral y el servicio, nosotros, el Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo, con el aporte de la documentación que en personal se tiene. También con el Servicio de Medicina tenemos que determinar y compartir los sectores de riesgo que deban tenerse en cuenta para la incorporación de nuevos trabajadores. Así como decíamos, específicamente para el tema de los exámenes preocupacionales, para este caso el nivel sonoro continuo equivalente, sustancias irritantes, trabajos repetitivos, también tendremos que ver no solo para el personal que se va a incorporar, sino para personal, por ejemplo, que ya esté en edad de jubilarse, o gente mayor, o gente que el médico atiende cada 2 o 3 meses por una lumbalgia. Entonces, en determinado momento, el médico que tiene esa información dirá al servicio de medicina: che, fulano de tal, que trabaja en tal sector, 2 por 3 viene a que yo lo atienda por un tema de lumbalgia. Está haciendo esfuerzos, sí, antes los estaba haciendo, pero por ahí tuvo una lesión, o ya sea culposa o no culposa, se lesionó jugando al fútbol. Pero eso hace que las tareas que antes desarrollaba, ahora no las pueda desarrollar porque está disminuido en su capacidad física. Estos temas los detecta el médico, los habla con el Servicio de Higiene y Seguridad, o los detecta el Servicio de Higiene y Seguridad y los plantea con el médico. Debemos informar al Servicio de Medicina, y el Servicio de Medicina nos debe informar de los casos, para los casos de carga térmica, los periodos de aclimatación, los métodos de rehidratación del personal y los controles fisiológicos. Yo les dije que no íbamos a hablar en esta parte de esta asignatura respecto de los controles que fija la reglamentación, el decreto reglamentario y las resoluciones. Pero en las últimas modificaciones de la confortabilidad térmica, lo que antes era casi un hecho mecánico de control, se cumple o no se cumple, hoy la modificación de esta resolución hace que para el estudio y el análisis de confortabilidad térmica o estrés térmico conlleve un análisis pormenorizado de distintas características. Las condiciones hidrotérmicas, por supuesto, el tipo de trabajo, el gasto metabólico, las condiciones de la ropa que lleva el personal, las condiciones de aclimatación, si está aclimatado o no está aclimatado, todo eso lleva a distintos valores permitidos. Pero además de esto, en casi todos los casos en que no se cumple las características que fija la reglamentación, una de las alternativas es el hacerle controles fisiológicos al personal para determinar si puede seguir trabajando sin riesgo o si debe dejar de trabajar. Estos controles fisiológicos los debe hacer el médico laboral. Entonces, específicamente, en el tema de carga térmica, para aquellos lugares, altos hornos, fundiciones de hierro, de cobre, de aluminio, el contacto, la relación, el control y la toma de decisiones
debe hacerse en conjunto con el servicio de medicina, porque interviene en forma práctica en estos controles fisiológicos. Todo lo concernente a capacitación del personal en los temas comunes. Bueno, con el médico laboral debemos ponernos de acuerdo para hacer capacitación. Hay algunos temas que van de suyo, que son del médico. Primeros auxilios, cuidados sanitarios, por ejemplo, de la piel, en casos en que se trabaje con material irritante, se trabaja con alcohol, se trabaja con combustibles líquidos. Bueno, más allá del cuidado del riesgo de salpicaduras, del manejo del material, el médico deberá capacitar respecto de primeros auxilios, de qué hacer y qué no hacer en caso de un accidente, de una enfermedad profesional. Con el médico habrá que combinar los RCP que sean necesarios, los sistemas de recuperación cardiopulmonar y las capacitaciones que se deben dar. Se pueden dar dentro de la empresa a través del servicio de medicina, se pueden también contratar externamente personal que dé estas capacitaciones. Los médicos laborales también debieran intervenir en enfermedades profesionales referidas a los productos que se utilizan. Todo esto debe ser combinado, coordinado con el servicio de medicina laboral. La confección del plan anual de capacitación también debe hacerse en conjunto. Cuando nosotros anualmente decimos las capacitaciones que hay que dar, el médico laboral dirá, yo voy a dar RCP para junio. Bueno, pondremos en el listado que en junio se va a hacer esa capacitación, o que para primeros auxilios se darán dos capacitaciones o 3 capacitaciones y se distribuyen en ese plan anual que debe estar en una carpeta, que debe estar junto con toda la documentación de las capacitaciones y las firmas de personal capacitado. Todo esto debe estar en una carpeta accesible a cualquier inspector que venga, a nosotros para completarlas y para tenerlas a mano en caso de inspecciones. Bien, aquí termina un mínimo de relación que deberíamos tener con el médico laboral. No siempre se da que el médico esté accesible en planta, se pueden realizar reuniones. Yo al principio hablaba de dónde hacer las reuniones. Bueno, si el médico va en principio cuando inicia el servicio, se pone de acuerdo, podremos hacer una reunión cuando se contrate, si no está contratado el médico laboral, para establecer ciertas características, ponernos de acuerdo en reunirnos cada vez que haya que tomar una determinación. Eso dependerá de cada caso en particular. Vamos a ver ahora la relación con el jefe o el encargado de mantenimiento. Con el jefe y el encargado de mantenimiento es con quien más relación vamos a tener referida al tema de la implementación de la minimización de riesgos, ya sea de todo tipo, ya sea por aspiraciones, ya sea por protecciones, ya sea por mantenimiento, ya sea por medición de puesta a tierra. Para cada cuestión que tengamos que hacer, en la mayoría de los casos, la relación con el jefe o el encargado de mantenimiento es permanente. Por una cuestión o por otra, debemos reunirnos y ver, también él nos puede transmitir inquietudes, cuestiones que haya encontrado, que la gente de mantenimiento haya encontrado, informarnos de alguna modificación que se vaya a hacer. Vamos a ver ahora un listadito de lo más frecuente en la relación con esta área dentro de la empresa. Primero, las fichas de controles periódicos y el cronograma de verificación de controles. En términos generales,
porque después vamos a ver que en particular también tenemos que ponernos de acuerdo, pero en términos generales vamos a tener que tener instrumentadas unas fichas para los controles periódicos de lo que sea. Esas fichas de controles periódicos tienen características, ¿no? Vamos a decir nosotros si nos pondremos de acuerdo con el jefe de mantenimiento, si depende de él, si esos controles se harán mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. ¿Qué fija la reglamentación y qué establecemos nosotros? Entonces, esas fichas las tenemos que confeccionar nosotros, tenemos que hablar con el jefe de mantenimiento y decirle, bueno, cuando ustedes controlen el funcionamiento del autoelevador, completarán esta ficha. ¿Quién es? El mecánico lo hace. Bueno, el mecánico hace estas crucecitas, cumple, no cumple, se hizo esto, funcionaba la señal de marcha atrás, estaba todo como corresponde. Esa ficha tenemos que combinar dónde va a quedar guardada esa ficha de control, dónde va a quedar guardada, con qué periodicidad se debe hacer y qué se debe controlar en cada caso. El archivo de esta documentación, estas fichas, los carnets de foguista, los carnets de los clerquistas, el control de los aparatos sometidos a presión, estos archivos generalmente quedan en el área de mantenimiento. Nosotros vamos a tener acceso a esa información porque no tiene sentido duplicar información y tener, aunque tengamos un archivo con toda la documentación de higiene y seguridad del trabajo, a veces no tiene sentido que tengamos en nuestro archivo toda la documentación de mantenimiento, toda la documentación de entrega de elementos de protección personal, de los informes del médico. Eso estará en cada área y en caso de ser requerido iremos a buscarla, pero tendríamos que tener un acceso irrestricto a esa documentación y conocer el lugar donde se archiva. Informes de limpieza y desinfección de tanques y cañerías, redes de incendio, depósitos de agua, tanto potable como industriales, y para incendios. También es muy común, cuando no se subcontrata, que la gente de mantenimiento sea la que realice la desinfección de los tanques y las cañerías periódicamente. Entonces, estos informes, cuando se hacen, cómo se hacen, ¿para qué? Para que nosotros sepamos, una vez realizada la desinfección y la limpieza, que queda con hipoclorito de sodio, no hacer el ensayo el análisis bacteriológico a los 5 días, porque nos va a dar negativo, porque hay un cloro residual. Entonces, nos deben informar cuando se haga esta limpieza y desinfección para que nosotros dejemos transcurrir el tiempo necesario y mandemos a analizar el agua en las condiciones que corresponden. Esta información debe ser fluida. Iluminación y ruido. Cuando nosotros hacemos las determinaciones de ruido y las determinaciones de iluminación, en principio, como decíamos, obligatoriamente una vez por año, veremos si hay correcciones para hacer, le diremos a mantenimiento que hay luminarias quemadas, que hay lámparas que están sucias, o máquinas que hacen mucho ruido cuando habitualmente no lo hacen, para que se controle y verifique. Pero como decíamos, nosotros no lo vamos a hacer solamente una vez por año. Entonces, en estas recorridas y verificaciones que hacemos nosotros, que vamos a hacer, y en estos análisis trimestrales o bimestrales que hagamos en distintos sectores que estén cercanos a los límites, sea de los marcados por la ley de iluminación o de ruido, y encontremos desviaciones, pues tendremos que informar a mantenimiento para que se resuelvan y se arregle. Por ejemplo, se cambien las luminarias quemadas, o si hay un rodamiento que está deteriorado y que hace mucho ruido, para que se cambie, se haga el mantenimiento que corresponde. Si se ha desoldado alguna chapa y vibra, para que todas estas tareas
del departamento de mantenimiento, o se las informa el encargado del sector, o se las informamos nosotros porque hace a nuestra tarea. Para todo el tema de instalaciones eléctricas, una vez que se hagan y se realicen las mediciones de puesta a tierra, que se podrán hacer en colaboración, en algunos casos el servicio de higiene y seguridad en el trabajo nosotros realizamos las mediciones de puesta a tierra, o las realiza un servicio externo, o la realiza personal dentro de la empresa que puede participar o que puede ser de mantenimiento. Los electricistas podrían realizar las mediciones de puesta a tierra. Una vez realizada la medición de puesta a tierra, ya digo, en conjunto o en colaboración con el servicio de mantenimiento. ¿Por qué? En colaboración y con. Porque en muchos casos, cuando uno va a hacer una medición de puesta a tierra, se puede encontrar que hay una fuga. Entonces, uno va, antes de medir, lo primero que hace, verifica que no haya fuga. Tenemos una fuga, lo primero que hacemos es parar, decir a los que están trabajando en la máquina que esperen, que no trabajen, porque hay una fuga, hay tensión. Vamos a mantenimiento y decimos, mira, este equipo tiene tensión, debe haber un cable que está en corto, que está en contacto. Tenemos que informar. Hacemos mediciones de puesta a tierra. Encontramos un sector, una máquina, un equipo, un tablero que no tiene tierra, o que los disyuntores están funcionando en forma defectuosa. Tenemos que ir al encargado de mantenimiento y darle el informe de que modifique. Ustedes podrían preguntar si esto se hace por escrito o si esto se hace verbal. La realidad es que lo mejor es hacerlo por escrito. Hay empresas medianamente ordenadas y organizadas que hoy ya tienen programas de mantenimiento que maneja el área de mantenimiento, en donde se puede acceder otras áreas, por ejemplo producción, puede acceder a ese mismo programa y establecer necesidades, con lo cual permanentemente el personal de mantenimiento está informado de todas aquellas novedades que vayan apareciendo. Si ese es el caso, tenemos acceso directo a dejarlo por escrito. De no ser así, se hace un informe escrito o se envía un correo electrónico y a través del correo electrónico nos queda la constancia de haberlo hecho y vía correo electrónico nos informarán que ya está resuelto el tema. Lo conveniente es hacerlo en forma escrita, lo conveniente es dejar establecido que lo dijimos y tener el funcionamiento, tener la respuesta de que se ha resuelto el tema de que se trata. Para aquellas zonas donde hay alta tensión, donde hay transformadores, donde hay reductores de gas, estos sectores, estas zonas deben estar cerradas y lo dice la reglamentación, no deben tener acceso el personal normal o no autorizado a ingresar. En este caso, las llaves que abren estas puertas para poder hacer mantenimiento, para poder accionar los cortacorrientes o los cierres de las válvulas reductoras, están en mantenimiento. Por lo tanto, en caso de cualquier necesidad, es con mantenimiento con quien tenemos que tratar este tema. Controles y mantenimientos de autoelevadores, montacargas, ascensores, aparatos sometidos a presión y caldera. Más allá de las fichas que ya hablamos, estos controles y el mantenimiento debe estar registrado para mantenimiento, pero también tendríamos que tener nosotros la constancia de que se han realizado y las novedades. Para lo que son aparatos sometidos, controles de aparatos sometidos a presión y calderas, como en el caso de montacargas y ascensores, además del mantenimiento que se hace internamente, lo conveniente o lo normal es que se contrate o se subcontrate personal externo que hace, además de las mediciones, la presentación de la documentación
en las áreas gubernamentales en las que corresponde hacer esta presentación. Entonces, esos controles y esos mantenimientos también van a ser requeridos por inspectores externos, llámese Ministerio del Trabajo, y lo conveniente es que tengamos acceso y que, si viene un inspector, no tengamos que decirle para alguna documentación, espere que lo llamo al médico laboral para que le conteste o le traiga la documentación de esto, espero que lo llamo al jefe de mantenimiento para que le traiga los controles del autoelevador, espere que hablo con el de personal. Esa documentación general debe estar accesible para los servicios, para el servicio de higiene y seguridad del trabajo, para poder resolver estos requerimientos exteriores, ¿no? Equipos de izar, cadenas y cables, los controles periódicos. La reglamentación establece que diariamente se debe controlar el estado de los cables, las lingas y las cadenas. Esto diariamente, generalmente lo hace personal que trabaja con el equipo. Antes de iniciar la tarea, lo mismo con los autoelevadores, antes el talquista o el conductor, antes de subirse, verifica que las uñas estén en condiciones, verifica que no haya pérdidas, verifica que el freno funcione, controla que las luces intermitentes estén correctas, verifica que funcione la alarma acústico-luminosa de retroceso. Ese control previo a iniciar la tarea, como las de las características de los equipos de izar, generalmente lo hacen personal que trabaja en producción y utiliza esos equipos. Normalmente no hay fichas diarias, en algunos casos sí las hay, y el responsable al ir a tomar el servicio ingresa, verifica lo que tiene que verificar, pone las crucecitas de que está todo en condiciones, firma y comienza a trabajar. En otros lados, en otras empresas, estas cuestiones que se hacen, las que no son obligatorias, con un periodo mayor y lo realiza la gente de mantenimiento, estos controles quedan archivados en esta área. Bueno, los autoelevadores, como dije, junto con los equipos de izar, el control diario, antes de iniciar la tarea, lo realiza quien va a usar el equipo. Cuando tenemos pérdidas o derrames que hacen a temas de higiene y seguridad, porque puede haber resbalones y caídas por derrames, si una máquina está perdiendo, quien debe reparar la máquina seguramente va a ser el de higiene, el responsable del área de mantenimiento. A él debemos recurrir para informarle de estos temas. Cuando hay un derrame, también el tema de recolección de derrames, la gestión de recolección de derrames y la disposición de los mismos, que hace al área medioambiental en muchas empresas, y el encargado de la gestión de medio ambiente es quien hace y da las capacitaciones respecto a estos temas y hace la gestión en empresas medianas. Esta gestión, o quien recoge los derrames, o es personal del mismo área o es personal de mantenimiento. Entonces, con quien corresponda, si tenemos un derrame y hay que recogerlo, como responsable de higiene y seguridad por el riesgo que conlleva, tendremos que dar las directivas, supervisar para que se haga y controlar que se haga en las condiciones en que corresponde. Cuando existieran escapes de gas, vapor o partículas, una tapa que está mal cerrada, o válvulas que pierden vapor o gases, eso también debemos informarlo con las mismas características que dije. Se hará a través de una plataforma, se hará a través de un mail, se hará a través de un informe verbal y una verificación de que se resuelva. Cada uno verá las características de cada empresa y lo que requiere la reglamentación. Colores de seguridad y cartelería. Repintado de sendas peatonales, colores de cañerías, señalética y cartelería de seguridad.
Nosotros vamos a establecer qué carteles hacen falta, nosotros diremos qué colores tienen que ir pintada la cañería, pero el de mantenimiento es el que sabe qué cañería conduce cada una de las cosas. Nosotros tendríamos que estar preguntando, che, de esas 5 cañerías, ¿cuál es la que va con agua fría? ¿Cuál es la que va con producto? ¿Cuál es la que lleva? Bien. Si no están pintadas, para eso se pintan, para que uno no tenga que estar preguntando. Pero bueno, cuando hay una instalación, el pintado lo realiza la gente de mantenimiento. Nosotros debemos decir las características de los colores con que se debe pintar o los carteles de seguridad que se deben colocar y en qué sectores habrá que pintar o repintar las sendas peatonales, y esta es relación directa con el personal de mantenimiento. Control y mantenimiento de alarmas y detectores. Periódicamente se debe controlar que funcione. En caso de que alguna alarma o algún detector no esté funcionando correctamente, tendremos que informar a la gente de mantenimiento para que lo repare. Un punto que parece lo mismo y no lo es: sensores, controles periódicos y reparación de sensores. En muchos casos hay máquinas y equipos que tienen sensores que, si la puerta no está cerrada, el sensor lo acusa, o con una luz o con una chicharra, si no está perfectamente cerrado, si no está correcto el cierre, y no permite que la máquina funcione. En algunos casos los sensores se deterioran, automáticamente tenemos que informar al personal de mantenimiento para que lo repare. Se van a encontrar en muchos casos que los sensores son puenteados, los sensores no funcionan porque se hace alguna trampita para poder trabajar y no tener que parar la máquina a riesgo de accidentarse del personal. Tendremos que estar atentos para que todos los sensores funcionen, porque para eso están, para evitar accidentes, no están como adorno. Tenemos que estar atentos en verificar que los sensores funcionen. Debemos pedir al área que corresponda que se controle periódicamente el funcionamiento y se repare si no funcionan correctamente. Sensores de corte, esto unido a los equipos eléctricos, a los disyuntores diferenciales, por ejemplo. Bien, todo esto hace a nuestra responsabilidad, al informe que debemos dar a quien deba reparar y la verificación de que se haya hecho correctamente. Gases comprimidos, controles de estado, capuchones, protección en válvula, pruebas hidráulicas, cadenas de sujeción. Nosotros somos los responsables porque la ley dice que tenemos que verificar que estén puestos los capuchones de protección de las válvulas de los tubos de nitrógeno, hidrógeno, anhídrido carbónico, lo que sea. Pero la realidad es quienes colocan, sacan y cambian estos equipos o estos tubos son la gente de mantenimiento. Entonces, cuando falta un capuchón hay que informar para que se lo coloque. ¿Por qué pongo acá las pruebas hidráulicas? Los equipos, los tubos de gas, ya vienen con la prueba hidráulica vigente, pero quien recibe la mercadería de quien provee debe controlar que estén bien. Nosotros podemos verificarlo, pero lo ideal no es que haya un equipo dentro de fábrica conteniendo oxígeno a presión y que ya dentro de fábrica nos demos cuenta que está vencida la prueba hidráulica. No se debiera recepcionar ese producto. Entonces, en estos casos es donde interviene el área de mantenimiento o de recepción de material. Hay empresas que tienen un depósito grande para todo lo que es materias primas, repuestos, provisión. Ese personal es el que deberá verificar las características de todo aquello que ingresa y que cumpla con lo que corresponde.
En el caso de los gases comprimidos, las cadenas de sujeción deben estar colocadas, y si no estuvieran o faltaran, también es al área de mantenimiento a quienes debemos reclamarle para que se coloque. Trabajos de mantenimiento. Cuando se deban hacer trabajos de mantenimiento, tiene que haber una programación. Y nos deberán dar aviso de los riesgos que va a implicar el trabajo de mantenimiento, las medidas de seguridad que se van a implementar, o nosotros diremos cuáles son las medidas de seguridad que se requieren. En algún caso veremos qué incompatibilidad hay del trabajo de mantenimiento en momentos en que se está produciendo, y tendremos que decir que se deberá esperar o a que no se esté produciendo, fines de semana o vacaciones, o se deberá suspender la producción para hacer el trabajo de mantenimiento. Esto es coordinación entre 3 áreas: producción, mantenimiento, pero fundamentalmente nosotros, estableciendo las medidas de seguridad necesarias para hacer el trabajo. Trabajo de soldadura en lugares de producción. Se deberá programar en casos en que no se pueda dejar de producir. Habrá que ver la señalización necesaria y las medidas de seguridad extraordinarias. Por ejemplo, tener en el momento en que se esté realizando un trabajo de soldadura, equipos de extinción y una persona parada con el equipo de extinción al lado del sector de soldadura, que por supuesto estoy hablando de zonas normales, no el depósito de combustible. El depósito de combustible vamos a tener que implementar alguna medida un poco mayor que solamente el hecho de tener una persona con un extintor al lado de quien está soldando, ¿no? Esto es para casos en los que la producción no se detiene, hay que reparar una máquina y hay que tomar medidas especiales porque hay que reparar la máquina y no se puede parar la producción. También vamos a tener que coordinar con el área de mantenimiento todo aquello que haga al plan de evacuación y a los simulacros de evacuación. ¿Por qué? Porque cuando ya van a ver ustedes, habrán visto lo que es un plan de evacuación y cómo se elabora y qué tenemos que hacer para capacitar en la evacuación y hacer los simulacros, que cuando hacemos el simulacro de evacuación, una de las cuestiones es que casi siempre lo hace el área de mantenimiento, es el corte de la energía, la apertura de puertas que normalmente están cerradas para que puedan ingresar ambulancias o bomberos, el cierre de válvulas de gas y de algún otro producto o materia prima. Y todo esto lo tenemos que coordinar con el área de mantenimiento. También, una vez terminado el plan de evacuación en caso de un hecho real o el simulacro en caso de que lo hayamos hecho, cuando reanudamos las tareas, debemos informarle a mantenimiento que se reanudan las tareas, deberá mantenimiento restablecer los servicios que correspondan, informarnos de que están ya las tareas realizadas, y ahí se producirá, daremos la orden para que se continúe con la producción en forma normal y como siempre se hace. Con instalaciones contra el fuego, no solo el tema de extintores, que también la recarga de extintores, como decía, si no hay un área específica de atención de proveedores, que incluiría el tema de la recarga de extintores, por lo menos entrega y recepción, en términos generales lo hace la gente de mantenimiento, entrega las mangas para la prueba hidráulica a quien se haya contratado para que las haga, la verificación del funcionamiento de los muros cortafuego, todo aquello que haga a las instalaciones fijas contra incendio, extintores automáticos, todo lo que haga instalaciones contra el fuego, es nuestra responsabilidad verificar que funcione
para lo cual tendremos que ponernos en contacto con el área de mantenimiento para que hechas estas tareas, y nosotros podemos controlarlas o verificarlas, estemos seguros que se han realizado y que están los informes por escrito correspondientes de que se realizaron. Controles y requerimientos especiales. En algunas empresas donde el riesgo de incendio es grande y donde puede ocurrir que en un siniestro se requiera de una brigada, que exista una brigada contra incendio, y esa brigada contra incendio seguramente va a tener equipos de respiración autónomo, pueden existir llaves de cabinas de alta y baja tensión, que sea necesario cortarlas, cierres de tableros, que todo corresponde al área de mantenimiento. Entonces, esto de los equipos respiradores autónomos deberán controlarse en forma anual, deberemos requerir del área de mantenimiento o de quien corresponda en la empresa hacerse cargo, pero es nuestra responsabilidad que estén en las condiciones en que corresponde para ser usado en caso de un siniestro. Muy bien, aquí terminamos con el módulo 6 y vamos a continuar en el próximo.